Hola, muy buenas. Hoy quiero presentaros dentro de la serie analizando mis fotos, pues un grupo de fotos hechas en la misma sesión fotográfica, un poquito para que en ese contexto se vea cómo se puede ir buscando diferentes opciones según va evolucionando el cielo, ¿no? En principio, bueno, esto era la idea inicial. Es una zona donde bueno, el sol se está ocultando por detrás en esa época del año y tiene una serie de dificultades que bueno, hoy en día es más sencillo salvarla. La fotografía es una sola fotografía, se utilizó un filtro degradado suave y un filtro inverso suavecito en la zona del horizonte. Como veis, estas piedras tienen bastante iluminación. Hoy en día esto es bastante más sencillo. Hay que decir que, bueno, como todas mis fotos son un solo disparo y no hago combinación de fotografías, pero sí es cierto que los editores RAW hoy en día nos permiten bastante recuperar las sombras, más lo que la propia cámara, sobre todo las de gama alta, consiguen recuperar. Teniendo esto en cuenta, bueno, intenté hacer esta captura con un fuerte contraluz y la idea era buscar unas formas sugerentes en el agua, ¿no? Trabajando un poquito estos recorridos que iba haciendo el agua. Utilicé una exposición de 2 segundos en esta toma, aunque siempre hay que buscar diferentes opciones porque depende de la fuerza del agua, pues esto va cambiando, ¿no? A veces con medio segundo puede funcionar. Esta foto no está acabada, no es la foto que a mí me hubiese gustado conseguir. De hecho, esta es una foto de desecho, no está editada pues un poco para mostrarla aquí, porque digamos que era el plan A, ¿eh? Sí que me gustaba el tema de incluir estas dos rocas, y mantenerlas junto con estas para que hubiese un poquito del ritmo de la repetición entre esas dos y luego jugando con el movimiento del agua y obviamente la luz en el cielo. Pero como digo, este era el plan A y yo normalmente pues es eso, intento trabajar mucho la foto, entonces pues bueno, sobre todo en estas ocasiones en el que el movimiento del agua va a ser al final el que le dé el punch a la foto, pues igual tienes que hacer bastantes imágenes hasta que consigues ese trazo que es el que le da el toque a la foto. Además aquí con el riesgo de que el agua golpeaba con bastante fuerza, es una zona en la que, bueno, he visto, digamos, destruirse varias cámaras por la acción de las olas, entonces hay que andar con bastante cuidado en esta zona. ¿Y qué fue lo que ocurrió para no conseguir esta foto? Bueno, a veces no tiene que ocurrir nada, a veces no puedes conseguirlo, pero en este caso fue algo que empezó a pasar detrás. Y bueno, es un poquito lo que os voy a enseñar, ¿eh? Había estado jugando toda la tarde con claros, con nubes, ligera lluvia y ocurrió esto. Veis que el sol en la anterior justo empieza a aparecer, aquí está todo el cielo nublado, pero empieza a aparecer justo por aquí atrás, ilumina las nubes y el cielo que tenemos atrás, ilumina esta pared de rocas y al fondo una ligera lluvia. Obviamente, cambio de planes, abandonamos la zona en la que estamos, hay que tener un poquito de cuidado si no conocemos el sitio sobre todo, pero bueno, esto es Costa Quebrada, donde suelo organizar talleres y bueno, es una zona que conozco bastante bien. Es una delicia de sitio porque al final en muy poquito espacio
tienes infinidad de posibilidades fotográficas. En este caso, arcoíris, doble arcoíris y además, bueno, este pequeño reflejo. Y en este caso, bueno, decidí dejar el horizonte bastante centrado. Cuando juego con reflejos creo que funciona bastante bien partir la imagen en dos. Sí es cierto que en esta parte no conseguí el reflejo como a mí me hubiese gustado y perfectamente esta imagen podría haber funcionado descentrando un poquito y dándole más protagonismo, bueno, hacia el otro lado quizás por la forma del arco iris, dándole más protagonismo a la parte del cielo y no tanto a la del mar. Pero bueno, mi opción fue un poquito esa, el utilizar un reflejo perfecto y dejar esto en medio y que las dos funcionen como un todo. Aquí también, bueno, se utilizó un filtro inverso, suavecito, no de muchos pasos para que no fuese demasiado exagerado y que resaltase un poquito esas luces ahí. Aquí hay que tener cuidado, hay mucha gente que es aficionada a, en paisaje, usar un polarizador. El polarizador, pues bueno, aquí tenemos un reflejo, habría que tener cuidado con él y sobre todo con el arco iris. Yo no suelo usarlos en paisaje con angular, porque además no polarizan igual todo el cielo y yo creo que generan más problemas que lo que aportan. Si es cierto que aportan pues esa viveza de colores, ese contraste, pero bueno, hoy en día disparamos en RAW y el contraste lo podemos trabajar de una manera sencilla después y lo mismo con la saturación, ¿no? Pero el arco iris siguió, ya vemos que no en todo ello, ya vemos como el sol ya no daba directamente en toda esta pared y decidimos, bueno, buscar otras opciones fotográficas. Para que os hagáis una idea, para hacer esta foto siguiente tocó irse a estas rocas de aquí, ¿eh? Y esto que veis aquí sería un poco lo que tenemos ahora aquí. En esta composición sí que pude trabajar un poquito más. Lo que sí tenía claro era que no quería que esto se cortase y quería dejar el máximo protagonismo al juego entre las piedras, el primer plano y el arco iris. Al final, cuando trabajamos en composición, en distribuir los elementos, lo que sí está claro es que lo primero es tener en cuenta qué queremos mostrar. Y una vez que tienes claro qué quieres mostrar, yo lo que suelo trabajar mucho es qué espacio vas a dejar a esos elementos para que fluyan y funcionen de una manera bastante equilibrada, ¿no? Al final, los espacios que están alrededor de esos elementos son los que van a hacer que tengan más o menos importancia. ¿Veis un poquito? El espacio entre el arco iris y arriba y estos espacios son los que a mí me están marcando un poco dónde cerrar el encuadre. Tenemos este elemento que tiene muchísima potencia y luego esta línea y esta línea que tienen muchísima importancia. Y luego este elemento, al darle este espacio y este espacio aquí, ayuda a que todo se dirija hacia el arco iris. Triángulo, línea, línea, arco iris. Y el triángulo. Bueno, eso es un poquito la forma de funcionar. Tenemos esta cosita aquí, pero son ya cositas secundarias. Lo principal
son estos 4 elementos que fluyen bastante bien entre sí. Seguimos con la misma sesión y desaparece el arco iris. Desaparece el arco iris, pero según el sol ha ido bajando, habéis visto que primero iluminó las rocas, luego iluminó el agua que estaba cayendo por aquí, produciendo ese arco iris, y por último, cuando el sol ya estaba más bajo, da ese color a las nubes. Aquí hemos vuelto a cambiar la posición. Si os fijáis, estamos más cerquita de esto. Digamos que la posición en la que el fotógrafo está aquí y está aquí no es muy cómoda. El mar aquí está más o menos retenido, pero bueno, lo tienes bastante cerca y bueno, hay que recomendar tener cuidado porque al final andamos en terrenos un poquito peligrosos en los que nos podemos mojar, nos podemos caer, pero bueno, con un poco de cuidado y conociendo la zona y bueno, pues se puede trabajar bien. Vale, volvemos a hacer un poquito lo mismo y es decidir qué queremos dar importancia. Obviamente aquí la zona de color tendría que ser una parte importante de la foto. Luego tenemos estas garras que me parecen preciosas. Esta zona se llama Costa Quebrada y en esta foto desde luego se ve por qué, ¿verdad? Lo que me gusta de esta imagen sobre todo es, más allá del color, del paisaje en sí, es que al final estas garras que vemos aquí pues se nos repiten aquí. Entonces al final tenemos esa zona de color y hay una repetición de elementos que funciona bastante bien. Este triángulo de estas peñas que sigue siendo una gozada y esta piedra de aquí, veis que en la otra, en la anterior foto, la foto empezaba aquí, ¿veis? Entonces esto es un poco mi manera de trabajar, el tomar decisiones. Yo creo que nos pasa a todo, ¿no? Pero sí es importante, creo que es importante no dejar mucho espacio a la ambigüedad, que cuando metes algo se nota que lo has puesto a posta, porque si dejamos esta piedra y empezamos la foto en alguno de estos puntos, pues no se sabe muy bien dónde queríamos empezar o dónde queríamos terminar, ¿no? Y de esta manera, pues yo creo que todo queda bastante colocado en su sitio. Bueno, esta es un poquito la idea. Es todo una misma sesión de fotografía, en el que, bueno, pues hubo momentos de luz y tocó reaccionar ante ellos. Para ello, obviamente, pues de vez en cuando hay que levantar la cabeza, mirar a nuestro alrededor e ir tomando decisiones. Esto, bueno, hay que decir que hay situaciones en las que es más difícil. Esto es en el Cantábrico, y en el Cantábrico el tiempo del atardecer y del amanecer nos permite hacer estas cosas que, bueno, en el Mediterráneo, por ejemplo, o en Canarias o en otras latitudes, pues bastante más complicado porque los amaneceres y atardeceres son bastante más fugaces. Espero que os haya gustado y bueno, para la siguiente intentaré hacer esto mismo con varias fotos de una misma sesión. Venga, gracias.